No tiene el micro encendido, contador. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí, contador. Perfecto, muchas gracias. Es que estaba detectando el micrófono de la cámara y no el USB. Bueno, me va a permitir compartir pantalla para que podamos estar viendo el tema del día de hoy. Para que por favor me confirmen si pueden ver mi pantalla en este momento. Sí, contador, sí se ve. Organización contable. Gracias. Una disculpa de antemano por lo del día de ayer. Tuve un percance laboral y no podía zafarme, pero bueno, ya estamos aquí. El tema de que íbamos a ver es el de organización contable. De hecho, este tema lo vemos nada más esta semana. Es algo tranquilo, nada más es esta clase. Son cuestiones técnicas, teóricas y básicas que debemos de conocer como contadores. Más que nada porque al ver el tema de contabilidades especiales, vemos diferentes tipos de organizaciones. Sin embargo, aunque sean diferentes tipos de organizaciones y se dediquen a fines distintos, debemos de entender que comparten un común denominador. Y en este caso, debemos de saber cuáles son estos comunes denominadores y cómo nosotros, desde el lado contable y desde el lado administrativo, podemos ayudar a una mejor gestión, a proporcionar información confiable y útil para la empresa, para que ésta a su vez pueda tomar decisiones. Hay que recordar que quien toma las decisiones es el empresario, no somos nosotros. Quien al final debe de tomar la decisión es el dueño y el empresario de la empresa, no uno como contador. No tenemos esa responsabilidad, nosotros simplemente mostramos todas las cartas sobre la mesa para que se elija la que creemos en nuestra experiencia que es la mejor para ellos. En este caso vamos a empezar primero con un preámbulo. Y en tenemos que es muy común escuchar que en casi todas las personas el constante rechazo hacia el pago de cualquier tipo de impuestos. Y esto es cierto. Si nosotros le preguntamos a un empresario, por ejemplo, que va iniciando y le mencionamos la palabra o la oración, oye, ¿y tú pagas tus impuestos? Ellos muy probablemente vayan a decir que no, o en su caso, si sí los pagan, no están muy conformes con este pago. Preferirían no hacerlo. Pero debemos de entender que la contabilidad no nada más nos sirve para poder cumplir tributariamente, sino para poder generar una información. Y esta información que generemos debe de satisfacer necesidades de los usuarios. ¿A quiénes? Al socio, al gerente, al accionista, a los empleados, al proveedor, al banco. Y tenemos usuarios internos, usuarios externos. Y además, esta información que se genera, pues debe de ser útil con todas las características cualitativas que me menciona la norma de información financiera A4. Eso era hasta el 2022. A partir del 2023 nace bueno, no nace. En este caso evoluciona la NIF A y deja de tener NIF A1, A2, A3, A4, A5 para convertirse en una NIF A1 única. Y dentro de esta NIF A1 se le adicionan capítulos y estos capítulos son los que me van a hablar de lo que anteriormente me hablaba la NIF A2, A3, A4 hasta la A8. Pero sigue hablando en términos generales de lo mismo. De las características cualitativas lo podemos encontrar en el capítulo 40 de la NIF A1. ¿Y qué es una característica cualitativa? Pues una característica cualitativa es darle cualidad a la información. ¿Y qué debe de cumplir cualitativamente la información? Debe de ser confiable, debe de poder ser comprobable, lo más importante, debe de ser útil, debe de poderse comparar con años anteriores para poder medir el rendimiento de una organización, etc. Es por ello que cuando aún exista el mencionado rechazo,
También debemos de entender que existe información reciente que muestre cómo algunas organizaciones se han venido preocupando y ocupando en el establecimiento de mejorar la práctica de tal forma que le permita la generación de esta información y así poder tomar decisiones que ayuden a la gestión administrativa y a su vez cumplir con lo que es oportunamente las obligaciones fiscales, generando con ello una certidumbre operacional, o sea, el saber que con mi trabajo y mi operación puedo generar a su vez información que me ayuda a tomar decisiones y la misma información me va a ayudar para poder cumplir en materia tributaria. Dentro del mismo preámbulo todavía tenemos que es importante mencionar que la búsqueda de nuevas estrategias administrativas es para que permitan eficientar el funcionamiento tributario mediante planeaciones fiscales, o lo que se le conocía como una planeación fiscal, que ahora no es una planeación, más bien es una preparación, en el sentido de conocer previamente las metas y propósitos que tiene una empresa, para a su vez decirle, si llegas a esas metas o a esos propósitos, este es el pago que tienes que estar haciendo en cada uno de tus impuestos. No sé si hasta aquí con el preámbulo exista algún comentario o alguna duda al respecto de hacia dónde nos vamos a estar dirigiendo. Perdón, no te escuché bien, compañero. Todo bien. Perfecto, gracias. Bueno, ahora sí, dentro de la introducción, pues hay que ver que desde la perspectiva sociológica, la organización es considerada como una unidad de acción en donde acontece una transformación material y social de la realidad. El término de transformación comprende un doble proceso. Puede ser la modificación condicionado a través de un actuar laboral o, en su caso, el actuar rutinario y el actuar innovador. La proporción entre la rutina e innovación dentro del término laboral varía en el interior de una organización. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que una organización es una unidad de negocio, al menos para nosotros va a ser una unidad de negocio que está integrada por distintos factores, como lo pudiera ser la materia prima, la mano de obra y la combinación de lo mismo o de la misma para poder desarrollar un producto o vender un producto, o en su caso prestar un servicio. Me dice que la organización debe de contar con un nivel jerárquico. Eso quiere decir que debe de haber niveles en donde venga una cadena de mando. Y de ahí se define por su grado de preconstrucción con respecto a los dos extremos ideal típicos. O sea, ¿para qué funciona una cadena de mando? Pues para decir las órdenes que necesitamos y conseguir el propósito inicial, que es a lo mejor la venta de un producto. Ahora bien, hay que ver. Los cambios en las organizaciones se pueden enmarcar dentro de la flexibilidad estructural, capacitación del recurso humano y búsqueda de potenciales talentos, una alta descentralización del poder, un alto nivel de satisfacción en el trabajo, mejor comunicación y acceso a la información, entre otros. La organización moderna facilita el rompimiento de esquemas e impulsa la creatividad de las personas. Hasta aquí me voy a detener un poquito. Debemos de reconocer que después de la revolución industrial y hasta los años 2000, 2005, sí, 2000, 2005, veníamos dentro de una cadena de mando muy estricta y poco flexible, en donde tú debes de cumplir tus funciones y ya. No preguntas más, no haces más, trabajas hasta conseguir tus años de servicio que ocupas, te pensionas, etc. Ahora bien, las organizaciones modernas permiten la mayor flexibilidad, en donde la creatividad es parte fundamental de lo mismo para innovar el proceso, para conseguir mejores resultados y a lo mejor con la menor cantidad de recursos posibles.
Todo esto es en donde nos menciona que el directivo pasa a ser motivador, moderador y concentrador de esfuerzos. Deja de ser esa figura estricta que conocíamos anteriormente y seria, en donde nada más eran sus ideas y se acabó. No, ahora se forma parte de ser un motivador, un moderador, un concentrador de esfuerzos y visiones, que este va a tener la responsabilidad de encauzar a la gente en la búsqueda y encuentro de objetivos comunes, motivar a las personas, preocuparte un poquito más por su sentir, por cómo está, el que trabaje a gusto, el que se encuentre tranquilo en su zona de trabajo, no tenga tanta presión o estrés laboral que lo pudiera llevar a otros caminos. Además, pues debe de constituirse en un líder de conocimiento. Si estoy ahí como líder es porque sé cómo se hacen las cosas, cómo se deben de hacer las cosas y el que necesito obtener al final. Esto procura que la relación con el entorno sea estrecha y esté alineada con el mercado. Además, tiene el compromiso de implementar los cambios productos del aprendizaje dentro de la organización. Se preocupa por su gente, se preocupa porque las cosas salgan bien, porque todos estén satisfechos con las remuneraciones que están teniendo, con los resultados que está obteniendo, pero a la vez siendo exigente, a la vez sacando el trabajo, a la vez cumpliendo metas, superándolas a sí misma. Eso es una capacitación continua. Dentro de la noción del aprendizaje organizacional, nunca dejamos de aprender de el negocio, sea cual sea el negocio, porque el negocio va marcando esa pauta del tiempo. Y si algo tiene es que estamos en una constante evolución digital, en una constante cambiante de generaciones, en donde ya no tenemos el mismo mercado, en donde tenemos que enfocarnos en un mercado, perdón, en donde tenemos que adaptarnos a un mercado para poder seguir consiguiendo los resultados que nosotros nos estamos planteando desde inicio de año. Todo esto forma parte de una evaluación y una transformación del concepto tradicional. Para alcanzar esta posición, se requiere de un cambio radical en la mentalidad, la actitud y la percepción de la racionalidad organizacional, puesto que, en otros aspectos, se modifica la lógica del control y el mando de la organización burocrática por la lógica de la información y el conocimiento de la organización flexible. Pasamos de ese modelo en donde se tenía que seguir los pasos al pie de la regla, que no nos adaptábamos a ningún mercado, no estábamos preparados para un posible cambio, que nuestros planes eran estrictos, no flexibles. Y ahora todos los modelos organizacionales que están emergiendo se sustentan en la flexibilidad estructural, en que parte del principio de la participación sistemática de los grupos de organización, junto con la creatividad individual y grupal, es necesaria para el desempeño de un modelo de la organización. Ya vamos a combinar ámbitos de planes flexibles, personal creativo e innovador, aptitudes distintas, conocimientos. Y todo esto pues, nos sirve a nosotros, estas pequeñas, podríamos llamarlo, estos pequeños toques, estos pequeños puntos que si nosotros aprendemos correctamente pueden causar una gran diferencia en una organización. Y miren, vamos a enfocarlo al aspecto contable ahora. El aprendizaje dentro del área de la organización contable puede partir de las investigaciones que se han realizado en el proceso de la búsqueda, pues desde los orígenes de la contabilidad, y nos han permitido conocer que esta disciplina pues viene hay conocimientos desde el 6000 a.C., ya que desde entonces el hombre había desarrollado la habilidad de una organización en grupos, tales como cazadores, agricultores, cultivadores, etcétera, etcétera, etcétera. Al tiempo de iniciarse en la escritura y los números, para tener un orden, pues la organización es fundamental, la organización de las actividades. Si bien es cierto que no eran una empresa en el 6000 a.C., funcionaban como una. Y la escritura y los números que fueron desarrollados en ese entonces
fueron elementos indispensables en la actividad contable. Así se tiene como un elemento probatorio, en este caso, una tablilla de barro de origen sumerio en Mesopotamia, que data de estos años 6000 a.C. Actualmente esta tablilla se encuentra en un museo semítico en Harvard, en Boston, en el cual, en base a señalamientos, escritura y números de la época, llevaban un control de lo que tenían en su poder. Ahora bien, ¿cómo definimos la contabilidad? ¿Es una ciencia? ¿Es una técnica? ¿Es un arte? ¿Una disciplina? ¿Un sistema? Ahorita vamos a ver cómo lo define la norma de información financiera. Y también debemos de tener nuestro propio concepto, porque si estamos de acuerdo en el concepto y estamos seguros de un concepto, es más fácil para nosotros tratar de entender. Hablar de Italia, por ejemplo, en particular de Roma, es entrar en una época que es sumamente importante en nuestra historia de la contabilidad, pues es ahí en donde se dieron los pasos más trascendentes de la disciplina contable, que incluso actualmente se siguen utilizando. Fueron tan eficaces y eficientes estos sistemas que hasta la fecha seguimos partiendo de esa base. Los romanos llevaban su contabilidad por partida simple, que indudablemente pudo haber tenido una columna doble. Ya para el siglo VIII, la contabilidad en Italia era una actividad necesaria, y fue así como 3 ciudades dieron un impulso a la contabilidad. ¿Cuáles ciudades fueron estas? Génova, Florencia y Valencia. Ciudades en donde ya se utilizaba la partida doble, como se conoce actualmente. Se ha logrado conocer que Benedetto Tugili fue pionero y estudioso del registro de las operaciones mercantiles por partida doble a través de su obra, y menciona el libro de la obra, terminada en 1458. Y Luca Pacioli, fraile franciscano, en 1494 publicó su obra. Podemos conocer el nombre de la obra, pero es importante mencionar que a Luca Pacioli se le conoce como el recopilador y quien dejó por escrito el método contable que se utilizaba en aquella época. Sin embargo, no era el único. O sea, 50 años antes, o sea, casi 50 años antes que Luca Pacioli, ya existía una obra en el cual hablaba, pues, de cómo el mercader en ese entonces, el comerciante de ese entonces, debía de llevar su control en sus operaciones. Pero, pues en este caso, reconocemos al padre de la contabilidad por el enfoque y las precisiones que reconoció en sus obras, como a Fray Luca Pacioli. Vamos ahora a irnos a nuestro entorno, nuestro país y nuestro territorio, en donde menciona que en México se tienen noticias de que los aztecas, ahora bien, yéndonos a nuestra historia, también llevaban un control de sus transacciones, demostrando un adecuado orden y control incluso en los tributos que se cobraban en aquella época. Según lo refiere pues, el Códice Mendocino. Y no es hasta el 25 de mayo de 1907 cuando se gradúa el primer contador público en México, don Fernando Díez Barroso. La dinámica en la que se nos ha involucrado la globalización nos ha llevado a ir en la búsqueda de nuevos generadores de información financiera. Estos generadores, estas reglas, estas pautas que nos va a marcar el cómo debemos de registrar contablemente cada una de las operaciones, pues las encontramos en las NIF. Son las normas de información financiera que las emite el CINIF. Y la contabilidad, pues no se ve alejado de esto. Es por ello que la organización contable en México, como en el mundo, se van buscando nuevos elementos que estén en armonía con la necesidad de diferentes usuarios de información financiera global. La presente investigación va a mostrar una tendencia global en la organización contable. Específicamente, proponemos la adición de un elemento llamado guía tributaria, así como la forma de presentación y el uso actual del manual por la vía electrónica. Vamos evolucionando, ¿no? Anteriormente todo era papel. Y actualmente todo lo que llevamos de contabilidad lo llevamos en medios electrónicos, ya no híbridos, sino electrónico. Casi 100% electrónico.
Claro que existirán reportes manuales que todavía se sigan llevando, pues, los de la vieja escuela, pero de una generación para acá, todo lo han venido manejando de manera electrónica, nos comunicamos de manera electrónica, mediante aplicaciones, declaramos mediante plataformas tecnológicas y electrónicas, entonces, digo, todo va en constante evolución. Actualmente en México existe la NIF A1, de las normas de información financiera, y me menciona en uno de sus párrafos la definición de contabilidad. Y me menciona que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Y esta, a su vez, produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluye transacciones, transformaciones internas y otros eventos. La NIF define a la contabilidad como una técnica. Y me encantaba que en maestría uno de mis docentes mencionaba que la contabilidad en efecto es una técnica, pero es una técnica que puede elevarse a arte. Y muchos decían, ¿cómo? Si yo no me veo pintando en contabilidad. No, no, no. La palabra arte es el ser un maestro de la técnica. Esto quiere decir que conforme vayas practicando la contabilidad, te vas convirtiendo en un artista de la misma, a tal punto de llegar a dominarla como ningún otro. Se conceptualizan entonces que la contabilidad en un primer contexto, por lo menos en el caso de México, es una técnica, dado que cumple con la aplicación de una serie de etapas que tiene como propósito obtener algún resultado. Esa serie de pasos o etapas es el proceso contable y el resultado le conocemos como información financiera. Sin embargo, en lo particular, se está convencido que en un segundo contexto se puede afirmar que dado el crecimiento, la evolución y la complejidad de las operaciones financieras, en la contabilidad se ocupa al incremento de las necesidades de la información, al tiempo en que el entorno de las entidades que utilizan esta disciplina son tan variantes y en algunos casos especiales, obliga a que la contabilidad vaya en busca de constante de perfeccionarse y mejorarse por medio de la aplicación de un método con rigor científico, sin elevarlo a ciencia. Ahora bien, cuando se dice que lo que produce la contabilidad es información financiera, se debe de entender que el producto terminado de la misma son los estados financieros básicos, que me van a servir a mí, al final, pues, como la información lo indica, para saber cómo estoy, cómo me encuentro financieramente hablando. Y en su vez, compararlos para saber si voy por un buen camino o no, si la empresa me está dando un buen resultado o no. Y si no es así, conocer el por qué. Y si sí me está yendo muy bien, también conocer el porqué de la misma. Por otra parte, la misma NIF A1 me define a la información financiera como que emana de la contabilidad, que es información cuantitativa y que es expresada en términos en unidades monetarias, todo tiene un valor en dinero, y que describe y muestra la posición y el desempeño financiero de una entidad. Y el objetivo esencial de ser, pues, es que sea útil para el usuario general en la toma de decisiones. Esto, a nuestro parecer, obliga al preparador de la información financiera pues, a conocer cada una de las necesidades de los usuarios y posibles destinatarios de la información financiera. Si se ha dicho que hasta el momento la contabilidad sirve para tomar decisiones, resulta evidente y categórico afirmar que para todo aquello usuario que deba tomar una decisión, en primer lugar, pues la información financiera debe de ser útil. Esa es la característica principal de un estado financiero y de la información financiera, que sea útil. Llegamos entonces ahora al proceso en la toma de decisiones. Solo permítanme un segundito y vuelvo enseguida, un minutito.
Listos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, contador. Perfecto, muchas gracias. Ahora bien, una vez que entendemos qué es una organización, entendiendo como organización a una unidad de negocio, en este caso la empresa o el contribuyente, debemos de entender que en toda unidad de negocio, empresa o organización se debe de tomar decisiones. La cuestión es cómo se toma decisiones. Tenemos en primera instancia un recuadro, el cual me menciona un diagrama. Me dice que en primera instancia debo de identificar y analizar el problema, perdón. Una vez que identifique mi problema, pues debo de saber, pues qué criterio de decisión debo de estar tomando, más o menos por dónde me debo de dirigir, analizar y generar alternativas de solución. ¿Cuáles son mis caminos posibles? Si tengo más de uno, mucho mejor. Evaluar las alternativas de cada uno de ellos. En ese caso, elegir la mejor alternativa. Una vez que la elijas, implementar la alternativa seleccionada. Y por último, evaluar los resultados de la misma. Si esta no funcionara, se repite el proceso. Se debe de tener siempre en cuenta que la información financiera debe de ser útil y a la medida que sea oportuna su entrega. De nada o de muy poco serviría que la información financiera se presente a destiempo, más que nada en la toma de decisiones. En tiempos actuales, la oportunidad tiene una particular importancia. Dada la vertiginosa toma de decisiones con la que se conduce hoy en día las entidades, sería sumamente lamentable que los usuarios dejaran la toma de decisión por falta de información financiera. Resulta interesante que el grado de aceptación y utilización de la información financiera dará lugar a la confiabilidad como una característica de dicha información. Es decir, que es una cualidad que se adjudica por los usuarios de los estados financieros. Y resulta muy importante señalar que ante un grado de desconfianza en la información financiera, los usuarios difícilmente utilizarán estos estados financieros para tomar decisión. Si la información en contabilidad está incompleta, no me sirve para tomar decisión. Si la información en contabilidad es errónea, no me sirve para tomar decisiones. Si la información de la contabilidad está manipulada, tampoco me sirve para tomar una decisión. O sea, estos pequeños puntos realmente terminan repercutiendo en lo que al final me interesa. Tomar una decisión útil para así mejorar los procesos de la empresa. La confiabilidad es una característica concedida por los usuarios y no es menos cierto que el preparador de la información financiera debe procurar que se dé esa confianza. Debemos entender que la preparación de la información financiera no es ni debe ser de manera mecánica. Por el contrario, dada la diversidad de entidades que apoyan en la contabilidad para la toma de decisiones y considerando la gran variedad de operación financiera que se pudiera presentar por un lado y por otro, la diversidad de tratamientos contables, pues es necesario utilizar un juicio profesional propio para operar el sistema y obtener información que en lo posible se apegue a los requisitos necesarios que me está obligando la ley a cumplir. Este juicio debe en todo momento estar permeado por la prudencia al decidir. El juicio profesional va muy de la mano de la capacidad técnica del profesional de la contabilidad. Yo debo de estarme actualizando constantemente para que la información financiera pues cumpla con las disposiciones vigentes, con la ley vigente, con los mecanismos vigentes y no quedarme en el pasado o aplicando normas que ya no me aplican. La preparación de la información financiera para que cumpla con todos los requisitos y pueda satisfacer las necesidades en la toma de decisiones debe de seguir una manera estructurada, una serie de pasos que contribuyen con la obtención de un producto terminado. Ahora bien, ¿cuál es esta serie de pasos? Bueno, pues, mira, realicé la operación. Seguido de que haya realizado la operación, por ejemplo, una compra.
realicé la operación, compré mercancía. ¿Qué sigue? ¿Ya la pagaste o la quedaste a deber? No, la quedé a deber. Hay que registrar en contabilidad ese adeudo. ¿Ya recibimos o no recibimos el comprobante fiscal digital? ¿Ya lo recibimos? ¿Ya lo revisaron de que esté correcto? ¿Ya revisaron de que la mercancía venga en las condiciones que nosotros requerimos? Sí, muy bien. ¿Qué sigue? Hay que vender. Hay que mandar la mercancía. Hay que facturarle al cliente. Hay que cobrarle al cliente. Hay que pagar. Todo eso se va registrando en contabilidad. Y al final en contabilidad yo me tengo que dar cuenta que en primera instancia se vendió, se compró, se cobró, se pagó, en qué momento, en qué mes, si quedo a deber, si me quedan a deber, todo me lo debe de estar diciendo contabilidad, todo porque viene con un proceso y una serie de pasos que debe de estar cumpliendo. El proceso contable, ahora sí, el ciclo contable, se dice que es un conjunto de actividades que se realizan de manera estructurada. Se refiere a todos aquellos procesos o procedimientos en que a lo largo de la propia historia de la contabilidad se han establecido y perfeccionado, por ejemplo, el registro y control de las operaciones financieras, el registro por partida simple y partida doble, la evaluación de los inventarios, qué método de registro voy a llevar en la mercancía, etcétera, etcétera. La contabilidad no empieza con un cargo o un abono, eso es cierto, ni con un asiento de apertura. Mucho tiempo antes de que esto ocurra, el preparador de la información financiera debe de llevar a cabo un trabajo previo que se conoce como organización contable. Hasta ahora, no existe ningún modelo rígido, ni receta o fórmula exactamente a seguir. Es más, ni aún en empresas de un mismo tipo de giro. La razón es muy sencilla, ya que aun cuando la técnica contable no varía, las necesidades de la información sí. El volumen de las operaciones financieras también. La capacidad administrativa también. El régimen cambia. Se le da un grado de particularidad a la contabilidad de una entidad que no permite seguir la misma regla siempre. Recordando además que los métodos de cuantificación varían en complejidad, dependiendo del grado de la dificultad que implique obtener esta información cuantitativa por cada una de los tipos de entidades. Por ejemplo, Joaquín Rodríguez Valencia, en su libro Organización Contable y Administrativa de las Empresas, define como una organización contable a la racionalización sistemática del servicio social, cuyo propósito es asegurar un registro uniforme de las operaciones y hechos contables. ¿Para qué me sirve la organización contable? Para definir mis políticas contables de registro y a su vez identificar cada uno de los procesos que van desde la obtención, desde el conocer qué sucedió contablemente, hasta reconocer cómo se va a mostrar en el estado financiero. La determinación, coordinación y control de elementos necesarios para el registro de hechos y operaciones de las economías privadas, economías y empresas administradas con fines de establecer su método de investigación. La contabilidad es importante porque sirve al empresario para controlar el movimiento de sus valores, conocer el resultado de sus operaciones, su posición con respecto a los acreedores y servir en todo tiempo de medio de prueba en su actuación comercial. En cualquier momento poder conocer cómo vamos, en qué punto me encuentro, en dónde estoy. Por todo lo anterior, se permite proponer como definición de organización contable el trabajo previo a la realización de operaciones financieras de una entidad, que se debe de llevar a cabo con la intención de determinar el proceso y sistema contable que deberá cumplir, con el objeto de garantizar el desempeño de la disciplina contable, al tiempo de asegurar y salvaguardar la información financiera que se obtenga,
Todo esto de conformidad con las necesidades de los usuarios. El producto terminado de la organización contable será un manual de contabilidad. Los objetivos a cubrir en una organización contable son: ¿qué proceso y sistema contable vamos a llevar? ¿Un sistema analítico o un sistema de inventarios perpetuos? Ahora bien, ¿cuáles son las necesidades de información financiera de los usuarios? ¿Qué tan extenso o qué tan corto va a ser nuestro manual y nuestros procesos de acuerdo a la información financiera? ¿Cómo vamos a cuantificar las operaciones? ¿Con un comprobante? ¿Nos van a pasar precios de lista? Dependiendo de las operaciones financieras. 4. El control de estas mismas operaciones. Hay departamentos que se van a encargar única y exclusivamente de la compra y del pago. Se van a separar los departamentos. Todo lo va a hacer una sola persona. ¿Cómo? ¿Cómo se va a realizar todo esto? Y para eso nos sirve un manual de contabilidad, que siendo honestos, muy pocas empresas o despachos los tienen. Ya ahí van por la vida haciendo y registrando operaciones que cada quien ingresa como cree. Y a la hora de terminar y a la hora de revisar es cuando se tienen grandes diferencias. ¿Qué elementos se deben de considerar para elaborar, en este caso, lo que mencionamos? Pues tradicionalmente debemos de considerar un catálogo de cuentas o un instructivo de cuentas, una guía o manual contabilizador, políticas contables, cómo registrar las operaciones, el sistema contable. Oye, lo voy a hacer en un sistema Microsoft, en un sistema Aspel, en un sistema de Compaq, en Excel. Documentos fuente. ¿Cuál es mi documento fuente? Las facturas, los comprobantes, ¿en dónde están? Medidas de control interno. Oye, ¿quién me va a proporcionar a mí, contador, todos estos elementos para poder irlos registrando? O el sistema me va a dar la opción de que el de compras me registre todas las compras que realizó y subirlas al sistema en un solo clic. Digo, todo eso es parte de la organización contable. Es claro que no se puede organizar lo que no se conoce. Por eso resulta estrictamente indispensable como primer paso, antes incluso de hacer el catálogo de cuentas, pues que se lleve a cabo una investigación preliminar de quiénes somos, a qué me dedico, a quién le vendo, a quién le compro, quiénes son mis empleados. El catálogo de cuentas pues, es una clasificación de las cuentas contables que el mismo SAT nos da una propuesta del mismo, su anexo 24, me menciona todas las cuentas contables que yo pudiera utilizar para una empresa. Y me las separa en activos, pasivos, capital, ingresos, costos, gastos y a su vez subcuentas de la misma, dividiéndolo en números de cuenta o asignándoles un número de cuenta, una descripción y si éstas pudieran tener una subcuenta o no, así como saber qué naturaleza tiene cada una de las mismas. No sé si hasta aquí tengamos algún comentario al respecto, alguna duda, algo que quisieran complementar sobre el tema de organización contable. Todo bien, contador. Nada más, así como decía usted que es cambiante cualquier tipo de negocio que evoluciona, es mantenerse a la vanguardia. Sobre todo, creo que una de las vanguardias más importantes es la venta mediante dispositivos electrónicos, que muchas de Pero las veces les gana ya las personas que ya están migrando a los dispositivos electrónicos para la venta, meramente tienen un almacén y no tienen que tener en exhibición. Entonces, esto resta costos, infraestructura, gastos. resta personal, porque pues ya simplemente es el envío. Incluso utilizan un source y ni siquiera utilizan propio Sí, transporte contratar un propio. servicio. Exactamente. Entonces, es mantenerse a la vanguardia, para Es poder hacer la adaptarse, contabilidad. ¿no? ¿Perdón? Es correcto, digo, es adaptarse. Adaptarse a las necesidades del mercado. Exactamente, porque si no se adapta, se va a quedar ahí. Y Serían nosotros como las- contadores o desde el departamento de contabilidad administrativo igual, es adaptarnos. Ya no hacemos los registros contables a mano.
como se llevaba anteriormente. Ya no, digo, fuimos cambiando y evolucionando. Pasamos del registro manual y luego del tener un sistema para computadora y llevar el control y el registro de las operaciones, pero aún necesitábamos de documentos papel y de estar atrás del empresario y poder decirle, necesito todas las facturas, y si venían bien, si no venían tan bien. Y ahora, a pasar a poder descargar todos y cada uno de los comprobantes a la hora que yo quiera, desde donde yo quiera o me encuentre, y del mes que yo necesite, día que yo necesite, desde la página del SAT, a tener un sistema o un sistema hecho a las necesidades de la empresa en donde cada uno de los departamentos me alimente a mi sistema contable para nada más tener un control acerca de lo que está haciendo cada uno y tener todo entrelazado para decir, oye, ¿cuántas ventas tenemos el día de hoy? Ah, déjame checar en el sistema de ventas y en automático me aparezca la información. Digo, todo eso ha ido evolucionando y ha ido cambiando y vamos al siguiente paso, al menos en la plática, que es pues, que todo esto tiene una repercusión en la gestión administrativa, porque me dice que esta gestión administrativa es un conjunto de formas, acciones y mecanismos que me van a permitir a mí utilizar un recurso humano, material y financiero en una empresa para poder alcanzar objetivos. Y este, a su vez, se basa en 4 principales fundamentos o principios fundamentales. Número 1, el orden. Cada trabajador debe de ocupar el puesto para el cual fue capacitado, no estar involucrándote en otros lados a los cuales pues, no corresponden. La disciplina. 3, la unidad de mando. La supervisión es súper importante. 4, fomentar y valorar la iniciativa de que el personal esté motivado, de que se ocupa algo, de que si se puede mejorar el proceso que están desarrollando. Eso es tener iniciativa, al menos en la gestión administrativa. Y me menciona que la gestión administrativa es primordial para la organización, ya que conforma las bases sobre las cuales se van a ejecutar tareas propias de un grupo. Si funcionamos como mecanismos en un reloj y cada quien sabe el puesto que le corresponde y la función que le corresponde, pues este debería de funcionar de forma automática. La organización contable, pues va del registro contable a las cuentas, pero necesitamos catálogo de cuentas y necesitamos un instructivo para saber cómo voy a utilizar ese catálogo de cuentas. Un instructivo o catálogo de cuentas es el que me va a mencionar a mí para qué utilizar cada una de las mismas y en qué casos. Por ejemplo, para mencionar algún ejemplo, activos. El activo me dice que su naturaleza es deudora. Por eso, yo en mi derecha tengo una cuenta T gigante diseñada y me dice que activos, pues lo tengo con naturaleza deudora, entonces está en la izquierda. Mis pasivos, mi patrimonio, lo voy a encontrar en la derecha, definiendo como activos a todos los bienes y propiedades que tenga la empresa en su uso y el derecho de explotar. Los pasivos como la deuda y obligación que llega a tener una empresa. Entonces me dice, oye, activos es todo lo que tiene la empresa. Ajá. ¿Y todo me pertenece? No. Una parte la debes y una parte es tuya. Por eso una parte está en pasivos y otra parte está en patrimonio. Los ingresos se reconocen como una cuenta acreedora, de resultados acreedora. Y los costos y los gastos a su vez como una disminución del ingreso, por eso repercuten del lado deudor, del lado izquierdo. La guía contabilizadora me va a decir para qué me sirve cada una de las cuentas. Por ejemplo, la cuenta de caja me dice que es de activo circulante, que menciona que es el dinero efectivo y disponible que yo tengo para poder gastar. Mi definición es una cantidad de dinero. Se carga cuando se deposita dinero en caja, cuando se mete dinero a la caja. Se abona cuando se saca dinero de la caja. Y el saldo es deudor.
En clientes, me dice que también es de activo circulante, que este me sirve para registrar las operaciones de ventas a crédito, que se carga cuando se vende mercancía a crédito y que se abona cuando pagan la mercancía a crédito que me solicitaron. Eso es un instructivo o una guía contabilizadora de cada una de las cuentas. La política contable se refiere a por qué debo de registrar las operaciones de esta manera. Y mi política contable es una norma de información financiera. El sistema contable se refiere a aquel sistema o software que voy a utilizar para poderme apoyar en el registro de mis operaciones. Mencionábamos ahí, por mencionar algunos, Compact, Aspel, Excel, Microsoft, dentro de los más comunes que conocemos. El documento fuente que voy a necesitar para alimentar mi sistema contable, pues van a ser facturas, estados de cuenta, contratos, comprobantes, notas de crédito, recibos de caja, todo lo que ocupo para poder ingresar al sistema las transacciones económicas que tuvo una empresa o una entidad. Dentro de estos, una vez que tenga mis documentos fuentes, pues debo de registrarlos y los debo de registrar en una póliza contable, la cual pudiera ser de diario, de ingreso, de egreso, de cheque, dependiendo de cómo te lo esté solicitando tu sistema contable. Y llegamos a un punto clave, que es el control interno. ¿Qué es el control interno? O sea, es un proceso que efectúa el consejo y la administración o la gerencia o alta dirección al resto del personal. ¿Para qué? Pues te debe de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos. ¿Los estoy cumpliendo o no los estoy cumpliendo? ¿Y en qué niveles? 1. Eficacia y eficiencia en las operaciones. 2. Confiabilidad de la información financiera. 3. Cumplimiento de las leyes y normas que les sean aplicables. Es un plan de organización entre las contabilidades, funciones de los empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta para obtener información confiable, salvaguardar los bienes y promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa. Para la contabilidad resulta necesario implementar medidas de control interno que puedan salvaguardar las mismas operaciones financieras de la entidad. Todo esto para poder obtener una contabilidad que me ayude a mí a tomar decisiones. Y para ello la información debe de ser confiable. ¿Y cómo puedo hacer que sea confiable? Supervisándola, viendo que esté correcta, viendo que se haya registrado de forma correcta. Para efectos fiscales vamos a tener distintos tipos de leyes que nos van a ayudar a hacer el cálculo de la misma. Y tenemos Constitución, Ley Federal del Trabajo, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley de IVA, Ley de IEPS. Todos esos documentos nos van a ayudar a nosotros a saber cómo calcular y cumplir con la parte tributaria que corresponda derivada de la información financiera que tenga en mi empresa y en mi organización contable. Debo de entender que los impuestos y los tributos cuentan con elementos. Y estos elementos son el objeto, ¿qué me estás cobrando? ISR, IVA, IEPS. Un sujeto activo y un sujeto pasivo. Sujeto activo, el contribuyente, quien paga. Sujeto pasivo, en este caso, la autoridad, quien cobra. Debe de contar con algunas exenciones, en dado caso y por la naturaleza de la misma. Por ejemplo, habrá ingresos por los cuales no se debe de pagar todos los tipos de impuestos. Me debe de mencionar si es una tarifa o una tasa. ¿Cómo se debe de pagar el impuesto?
la época del pago, o sea, cuándo debo de pagar el impuesto. ¿Cuándo voy a llegar a cometer una infracción? O sea, ¿en qué casos, si incumplo, soy causante de una infracción? Y si causo una infracción, pues ¿cuál es la sanción? ¿Cuánto es el monto y el costo que va a tener la misma? Los estados financieros debe de resultar muy claro que el objetivo terminal de la contabilidad es producir información cuantitativa expresada en unidades monetarias, es decir, información financiera. Y la información financiera nosotros la vamos a conocer como estados financieros. Y estos documentos son documentos formales con los cuales se da a conocer la situación y los resultados de la empresa. Principalmente tenemos 4 para una empresa normalita, para una empresa que sí tiene fines lucrativos. El primero es el estado de situación financiera, que coloquialmente se le conoce como balance general. Este estado financiero muestra toda la información y los recursos, obligaciones que tiene una empresa. Me muestra los activos, pasivos y capital de la misma. Siguiendo después de tenemos al estado de resultados integral, mejor conocido como el estado de resultados. Y el mismo muestra información relativa sobre el resultado de la empresa, si tuve una utilidad o tuve una pérdida. Tenemos un estado que fue un dolor de cabeza para algunos, este último ejercicio de declaraciones, que fue el estado de flujos de efectivo. Porque el estado de flujos de efectivo es uno de los más importantes para el empresario. El estado de flujos de efectivo me va a decir todo el dinero que entró a la empresa, todo el dinero que salió y cuál es el efectivo disponible. Entonces, imagínense la importancia que debe de tener el mismo para poder decirle al empresario, esto es lo que tienes en efectivo para poder gastar. Y en base ahí, pues a ver si se lo puede gastar todo o no. Y por último, el estado de variaciones en el capital contable, que muestra pues los cambios que pudo haber tenido los inversionistas en el año, si entró uno, si salió uno, si se repartieron utilidades o dividendos, etc. Como conclusión, este trabajo de organización contable me permite establecer la relevancia que asume en la realidad actual las organizaciones. El poder de considerar el desarrollo de una organización contable que facilite, eficientar su funcionamiento y establecer condiciones de transformación hacia un ámbito donde la modernidad le esté dando oxígeno, donde la modernidad le esté exigiendo aprovechar de una mejor manera sus recursos y volverse mayormente competitivas. La organización contable puede entenderse dentro de un escenario que principalmente facilite el ámbito decisional, situación que se va a ver reflejada en los procesos productivos y administrativos de la empresa. Ante esta conceptualización, una organización contable requiere ser revalorada en función a una renovación del sistema de información financiera, lo que indudablemente se traduce en una auténtica intervención estratégica por parte de los cuerpos directivos, desde el conocer el que necesitamos. Si yo conozco mis necesidades como usuario de la información financiera, llamémosle dueños, socios, y ellos me dicen a mí qué es lo que necesitan, yo sabré cómo debo de registrar las operaciones en contabilidad a fin y a modo de que ellos puedan tomar esas decisiones que necesitan, a fin de que ellos puedan tener el estado financiero y les sea útil para tomar este tipo de decisiones. Una organización contable es el trabajo previo a la realización de operaciones financieras de una entidad y se debe de llevar a cabo con la intención de determinar pues qué proceso y sistema contable debe de cumplir con el objeto de garantizar un desempeño en esta disciplina, al tiempo de poder asegurar y salvaguardar toda la información financiera que obtenga y que se vaya generando conforme a las necesidades de los usuarios.
el producto terminado de la organización contable, o sea, antes de que inicie la empresa deberíamos de tener un manual de contabilidad con sus diferentes elementos para pretender generar información financiera correcta y oportuna. También debemos de tener los objetivos a cubrir en toda organización contable, los cuales son elegir el proceso y sistema contable, definir las necesidades de información financiera de los usuarios o de los posibles usuarios, definir el método de cuantificación y registro de las transacciones financieras, el control de las operaciones y coadyuvar con los objetivos de la empresa. Siempre ir de la mano con los objetivos de la empresa para poder proporcionar información. Y si no se están cumpliendo, pues que estos los vayan adecuando o adaptando a las necesidades. No sé si hasta aquí tengamos algún comentario, alguna duda de para qué me sirve una organización contable. ¿Para qué me sirve el trabajo previo al desarrollo de la actividad de una empresa? Sí, licenciado. Bueno, entonces, así como lo que usted menciona, lo ideal sería que cuando uno de contador llegue a una empresa, lo ideal sería que la organización tuviera su manual de contabilidad para saber cómo está trabajando Exacto. y no llegar a enfrascarse a Yo lo hacía de esta manera. o, o que el contador anterior lo hacía de cierta forma, los empresarios pues no saben de contabilidad y decían, no, pues lo hacían así y uno vaya con la idea, no, es que esto se debe hacer de esta forma porque tu empresa trabaja de esta forma, tus objetivos son estos y no es como decir, como dice usted, algo mecanizado. Exacto, y aquí vamos a partir a lo mejor de dos escenarios. El escenario de cuando la empresa es nueva, y a lo mejor ahí, digo, si nosotros somos invitados a la misma, pues definir y poder conocer, ¿no? Oye, la empresa es nueva, sí, pero necesitamos saber a qué te vas a dedicar y qué es lo que vamos a necesitar para poder registrar todas las operaciones que tienes y darte información a ti, dueño o dueños de la empresa, para que tomes decisiones. ¿Qué es lo que ocupas? ¿Qué reportes son los que ocupas y necesitas conocer? Porque la contabilidad no está hecha nada más para generar impuestos. La contabilidad está hecha realmente para tomar decisiones. Los impuestos es un daño colateral que viene inmerso. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es cuando llegamos a una empresa que ya está constituida y que ya lleva tiempo laborando. El primer paso llegando a ese tipo de empresas o sociedades es, oye, ¿cuál es tu manual de contabilidad y cuáles son tus políticas contables? Y que te las proporcionen. Seguido de ¿a qué te dedicas? Y por último, ¿cuáles son las necesidades de los empresarios? ¿Qué es lo que les están mostrando al final para que ellos tomen decisiones? Si te dicen, no tenemos nada de eso, hay que implementarlo. Porque si lo implementas y tienes un manual de contabilidad, supongamos que tienes a 4 personas registrando las ventas de la empresa en un sistema contable y que las 4 lo registran de manera distinta. ¿Por qué lo registran de manera distinta? Puede ser Dependiendo la contabilidad, ¿no? porque les dijeron, así se hace, así se ha hecho siempre y así lo tienes que hacer. ¿Por qué? No sé, tú hazlo. O sea, me refiero a que una es la contabilidad fiscal, o sea, dependiendo la decisión que vaya a tomar o para qué quieran la información. Si es para presentarla ante el SAT, se presenta la información en la contabilidad de una manera. Si es para presentarla al interior, se presenta de una manera distinta, una contabilidad administrativa para hacer algún cambio al interior. La cuestión es que no existe la contabilidad administrativa ni la contabilidad fiscal. En México realmente solo existe la contabilidad. Y nosotros mismos, encargados de la materia y de elaborar esta información o transformar esta información, hemos sido los encargados de diseccionarla y fraccionarla y que pierda su enfoque principal. En teoría, la contabilidad se debería de meter toda en una sola y que de ella emanen tanto decisiones administrativas como el cubrir sus obligaciones
tributarias, fiscales. Pero supongamos en el escenario que trato de plantear es, internamente, olvidémonos de cuestiones fiscales, vámonos a 100% contabilidad. Internamente, supongamos que lleguemos a una empresa y que la empresa tenga a 4 personas en el departamento de contabilidad registrando las operaciones de la empresa. Y las 4 personas tienen funciones de meter ventas. Las 4 pueden meter las ventas de la empresa, pero las 4 la meten de una manera distinta. Y al momento en el que obtenemos la información, pues no logramos entenderlo, porque todo está metido de forma, o todo está ingresado, perdón, de una forma distinta. ¿Cómo podemos resolver esa situación? La respuesta la tenemos en pantalla, ¿eh? Sería teniendo un manual de contabilidad. Exacto. Si yo tengo un manual de contabilidad y le pongo el proceso a seguir para el registro de esas operaciones, las 4 deberían de seguir el mismo proceso. ¿Estoy de acuerdo? Sí, deben seguirlo y debemos supervisar que realmente lo estén haciendo. ¿Y qué pasaría si no lo siguen? Si no lo siguen, pues ya me voy a poder dirigir con cada una de ellas y preguntarles, ¿por qué no estás siguiendo el manual que tienes de cómo ingresar esa información? No quiere decir que esté mal, quiere decir que no está siguiendo el manual. Si su respuesta me convence a que es una práctica que puede ser más sencilla, más fácil y más rápida, yo puedo modificar mi manual de contabilidad. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Y si no, pues le tengo que estar diciendo que no, que se apegue a lo que dice el manual. Y así, ¿qué evito? Evito el que puedan cometer un error. Y que la información pues logre que Sea sea igual. confiable. Exactamente, que la información sea igual. Que si la metieron 10 personas distintas, venga la misma información porque todas la metieron de la misma forma. Ahora bien, dijimos que eran 4 personas en contabilidad encargadas de meter las operaciones de venta, ¿verdad? Esto es, esto me sirve realmente a mí como empresa. ¿Me sirve tener a 4 personas haciendo el mismo proceso? Pues No necesariamente porque, no. no porque si es un mismo proceso, al tener un manual, al tener un procedimiento, pues lo puede hacer de manera más eficiente. Y aparte tienes un sistema contable que va a hacer todo por ti. Tú nada más le vas a decir qué hacer. Ahorita, en la actualidad. Digo, hace 10 años era diferente, ¿no? Pero ahorita en la actualidad es un sistema que ya nada más le dices qué hacer. Lo alimentas con algunos datos, ya no tienes que estar metiéndole más. La organización se debe de caracterizar por poder poner funciones específicas a cada puesto. El de ventas, ¿qué debe de registrar? De Ventas, hecho, ¿no? sí, de hecho, como menciona el licenciado, si ya tiene un sistema, en este caso ya automatizado, ya no necesita un contador, ya puede ser una persona, un capturista que siga que haga los ingresos y ya no está usted utilizando a un contador que ya puede hacer otras partes de su Ya área. lo que ocupas es, ya no necesitas muchos contadores, ¿verdad? Ya los perfiles del puesto llegan a ser distintos. Ya los perfiles del puesto los adecuas a las necesidades que tenga la empresa. Si dentro del perfil del puesto dices, es que debe de tener la carrera de contador porque va a analizar datos, es distinto. Pero si dentro del puesto dice, debe de tener conocimientos contables, pues a lo mejor ya no necesitas necesariamente al contador que sepa de todo, al menos para ese puesto. ¿Para cuál sí lo vas a ocupar o necesitar? Pues a lo mejor para la supervisión del mismo.
¿Y qué es lo que haces? Todo lo haces de forma mecánica. Por si, oye, ya hicieron ventas de mostrador. Y tú con el sistema dices, oye, las ventas de mostrador, sistema, quiero que me las contabilices en el día que ocurrieron. ¡Pum! Este es el asiento base. ¿Quién lo hace eso? Pues el contador que lo conoce. Quien le dice cómo alimentar al sistema. Y ese es el que a su vez repercute con sus subordinados y le dice al de ventas, mira, cada vez que hagas una venta, necesito que le aprietes esos 3 botones y así yo me voy a dar cuenta de que ya hiciste la venta. Ah, ok, muy bien. Y al de facturación. Oye, facturación, todas las ventas que no se facturaron porque no solicitaron factura, necesito que al final del día me le des clic a estos 3, 4 botones y se facturen para que no quede un cabo suelto. Ah, ok. Al capturista de contabilidad. Oye, el que registra todas las operaciones contables, necesito que cheques el reporte de facturación y que me lo empates con ventas y que a su vez esas operaciones estén registradas en el sistema de contabilidad. Ya está, perfecto. Bueno, ahora voy con el de cobros, ¿no? Oye, cobros, cada vez que hagas un cobro con el banco o en efectivo, necesito que me llenes esta documentación y le aprietes a estos 2, 3 botones y yo me dé cuenta de que ya cobraste. Ah, muy bien. Oye, pagos, voy con el departamento de pagos. Necesito que cada vez que realices un pago, le aprietes a estos 3 botones y yo me dé cuenta de que ya pagaste. Y vuelvo al final, a lo mejor con otra persona del mismo departamento de contabilidad. Oye, necesito que me esté checando las conciliaciones bancarias y que los depósitos que están en el banco coincidan con las ventas que estamos teniendo, o en su caso con los cobros de las ventas que estamos teniendo y que las salidas del mismo banco coincidan con los pagos que estamos haciendo y que nos están reportando. Si hay una diferencia, me la reportas para analizarla, en este caso, identificarla y saber cómo la solucionamos. ¿Qué hice ahí? Mecanicé todo el proceso, ¿verdad? Cada uno ya tiene sus funciones. Y si cada uno hace las funciones correctas, ¿qué debo de tener al final? Un estado financiero o información financiera confiable. Además, podría usted identificar de ese ejemplo que puso, quién no lo está haciendo correctamente, si es un pago, si es un cobro, si es una venta. Y en base a eso, tomar una decisión. ¿Se queda o no se queda? ¿Lo capacito o no lo capacito? Ahora bien, ¿se fijan y se acuerdan la imagen estigmatizada que tenían del contador público hace 10 o 20 años? Que era esta persona que estaba siempre atrás del escritorio, que tenía que llegar súper temprano a la oficina, que tenía que estar todo el día en la oficina, que comía en la oficina, que no salía, que se iba hasta tarde. Esa era la imagen estigmatizada que tienen del contador público, ¿verdad? Si le preguntas a personas que lo conocen hace 10, 15 o 20 años. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, además, bueno, no sé si sea el contador o el administrador, licenciado. También hay un estigma que es el que nunca quiere que gastes, que Y no el empresario, gastes. y el empresario tampoco quiere gastar nunca. Pero esa es la imagen estigmatizada que se tiene o se tenía de la carrera. Ahora, debemos de adaptarnos a las circunstancias. Ahora, ¿qué debo de hacer? Debo de ayudarle al empresario a poder leer la información financiera, a podérsela explicar de una forma en la que él lo entienda. Oye, ¿por qué tenemos esto en ventas? Y poderle saber explicar por qué tenemos eso en ventas. Oye, ¿por qué tenemos esto en clientes? Y saberle explicar por qué tenemos eso en clientes. Y en base a la información financiera poderle decir, si solicitas un préstamo, estarías en lo correcto, si solicitas un préstamo, estarías en lo incorrecto, las políticas de compra deben de cambiar, las políticas de cobro deben de cambiar, les estás dando demasiado crédito a tus clientes, te están dando muy poco crédito a tus proveedores, estás teniendo muy poco efectivo o flujo de efectivo para cubrir tus gastos. Ya nos quitamos del escritorio y nos ponemos a un lado del empresario para ayudarle a tomar decisiones, porque nosotros somos los especialistas en la información financiera. Para eso sirve una organización contable, para poder tener la información y poder decir, mira, en base a la información esto es lo que estoy viendo, cuáles son las decisiones que vas a tomar.
Esa es la nueva imagen que debemos de darle al empresario. ¿Cómo ven? Y hasta dentro de la misma carrera de contabilidad, ahí se vería un profesionista que es contador de la vieja escuela o alguien que está, como dice usted, al lado del empresario, que ya es un analista. O sea, ya no decir que contador es lo mismo, todos son lo mismo. O sea, ya hay especializaciones ahí, hasta Sí, dentro de claro, la carrera. la carrera nos permite y es tan bondadosa que nos da demasiados áreas para poder desempeñarnos y trabajar, ¿no? Digo, nos permite enfocarnos en 100% contabilidad o captura de contabilidad, nos permite conocer de facturación, de nómina, de recursos humanos, de seguro social, nos permite enfocarnos a lo mejor en cuestiones fiscales, en cuestiones de auditoría, en cuestiones de administración, en docencia, en talleres, en cursos, en especialización. Digo, es demasiado los caminos que podemos seguir como contador. Y a lo mejor en lugar de ser medio bueno en todos, pues a lo mejor hay que elegir ser muy bueno en uno, ¿no? Sí, porque ya ve que entre las cosas novedosas ahora es lo que llaman el fintech, Ajá. finanzas y tecnología, que ya es pues Todo ya cosas desarrollado a nosotros través de más. plataformas y herramientas tecnológicas. Es correcto. Finanzas. Si antes todos iban hacia fiscal, ahora muchos deberían de irse especializando un poquito más en finanzas, en cuestiones de leer la información financiera, de entenderla, de poder analizarla, de aplicarle razones financieras, entender cómo está la empresa, el en base a una fórmula conocer un resultado y saber qué significa ese resultado. Hacia allá es hacia donde vamos. Digo, sin perder de vista que todo lo demás sigue funcionando, que lo fiscal no se va a ir nunca. Claro, que debemos de adaptarnos incluso en cuestiones fiscales para poder entender a la autoridad y a sus plataformas. Y eso es tecnología. Es a lo mejor en invertirle ahora más en sistemas computacionales, en entender los software, en lenguaje de la información en sentido, pues sí, en este caso, ¿cómo le llaman ellos al lenguaje computacional? Digo, tiene un nombre en específico, ¿no? Diferentes tipos de programación, etcétera, etcétera. O sea, ya te haces un poco más especialista en sentidos que te ayudan a desarrollar la profesión de una forma, pues, más, no podríamos decirlo fácil, pero que te ayudan de una forma un poco más sencilla. Porque digo, fácil no es, pero puede ser un poco más sencillo. En lugar de hacer 10 pasos, a lo mejor te puedes ahorrar y haces 5 pasos para llegar al mismo resultado. Ah, bueno, ahí ya le metí. ¿Por qué? Porque conocí el sistema, porque conocí ciertos atajos, en cualquier cosa, en los sistemas contables que están en constante evolución. Pues no sé si hasta aquí hay algún otro comentario al respecto. No, licenciado, muchas gracias. Muy bien, los demás chicos, chicas, ¿alguien? ¿Algún otro comentario al respecto? Todo bien, contador. Que ya nos puso a dudar de nuestra carrera. ¿Por qué? No, 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 la carrera es hermosa, en serio es hermosa. Mira, es hermosa porque te puedes dedicar a muchas cosas. O sea, cuando dices o ves el sentido de, híjole, es que me hubiera gustado ser mejor en esta materia. Bueno, es que son materias que tratan de abarcar todas esas áreas de oportunidad que tiene el contador y hacer bastante es mucha la información. Claro que debemos de saber las cuestiones mínimas a lo mejor de cada una de ellas, pero va a ser decisión propia en qué somos mejores, en qué podemos mejorar, en qué nos llama más la atención, en qué se nos hace más sencillo, ¿no? A lo mejor para alguien va a ser más sencillo llevar finanzas que fiscal,
Para alguien va a ser más sencillo el fiscal que finanzas, pero siempre, siempre de la mano. Lo que les pudiera sugerir es, nunca olviden lo básico, lo que es contabilidad como tal, o sea, la naturaleza de las cuentas, cómo se carga, cómo se abona, para qué se utilizan, porque en base a eso nace toda la demás información. O sea, realmente contabilidad es el pilar básico de todas las áreas de especialización. Les voy a dejar el material en la... Sí, díganme. Perdón, entonces por eso, bueno, así que gente que comenta, en el caso de la contaduría o la gente que está estudiando contaduría, por eso mencionan que lo ideal sería empieza en un despacho contable. Digo, antes de lanzarte a una empresa a ser el contador Sí, titular, hacer el eh, titular. así, ve a un despacho contable, ahí vas practicando diferentes, bueno, son diferentes empresas, diferentes áreas, y ahí vas como que viendo el día a día, ¿no? Aquí, mira, vamos a un ejemplo que pudiéramos como un poco más cotidiano. ¿Eh? Si quieres aprender a manejar bien, rápido y encontrar la mayor cantidad de situaciones posibles, métete a las avenidas principales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque Sí. puede ocurrir de todo, ¿verdad? Por eso mencionan lo del despacho, porque en los despachos pues se ven bastantes empresas, diferentes situaciones y todo en un mismo lugar. Y a lo mejor en una empresa, cuando entras directamente, pues ya te enfocas específicamente en esa empresa y en las operaciones que nada más lleva esa empresa. Digo, no está peleada una con la otra, pero si quieres aprender un poquito de todas, el despacho. Si quieres enfocarte en una en específico, la empresa. Pero sin olvidar de lado la contabilidad y en su caso, la capacitación continua. Siempre estar viendo, mira, cuando estamos viendo a lo mejor los cursos que están ofreciendo los especialistas, al menos de la carrera, pues nosotros ya vamos viendo hacia dónde se va enfocando el mercado. Si ven que están haciendo cursos de cómo facturar porque van a haber cambios en la facturación, ay, bueno, a mí me sirve aprenderlo, pues órale, hay que invertirle un poquito para que no se me pase y en dado caso de cuando pregunten en la empresa, hey, ¿quién sabe hacer la nueva facturación? Yo mero, yo sé. No sé si me explico hasta aquí. Sí, porque ya ve que hacen los mismos despachos contables, publican que van a dar cursos, especialización, o que el colegio de contadores, va a dar algún curso.
Perdón, una disculpa, es que me entró una llamada. Pero sí, en efecto, y es correcto lo que mencionaba, compañero. Y digo, de mi parte el día de hoy sería todo al respecto. Les voy a dejar el material del día de hoy en la plataforma junto con un cuestionario, el cual como normalmente ya lo hemos manejado, abre el día de hoy, cierra el día domingo, mismas especificaciones, formato PDF, los datos de la portada, el tipo de letra, agregar el cuestionario y digo, tienen para que tengan tiempo suficiente de hoy al día domingo, debe de cerrar entre 10 y 11 de la noche, nada más que estén al pendiente con la hora de cierre. De mi parte el día de hoy sería todo. Muchas gracias por la atención, por los comentarios, la participación. Es un tema muy, podríamos llamarlo muy teórico, demasiado de conceptos, demasiado de tecnicismos, pero se trata, o estamos, o al menos de mi parte, trato de poner la mayor cantidad de ejemplos posibles para poder llevarlo a la realidad o traerlo a nuestro contexto y a partir de aquí decirles para qué funciona o para qué me funcionaría o en qué casos podríamos aplicarlo. Pero, digo, ese es dentro de los consejos más marcados que les pudiera dejar es, nunca olviden lo básico en contabilidad, sean muy buenos en lo básico y en contabilidad, y creo que a partir de ahí, todas las demás cosas que deriven de la contabilidad se verán de una forma sencilla. Se tratará de analizar o de entender a lo mejor un poco de una forma más sencilla. Ya no se batallaría tanto, porque lo llevaríamos al contexto de cómo lo registro en contabilidad y así ya la mente lo puede relacionar de una forma más fácil. Pues de mi parte el día de hoy sería todo. Muchas gracias. Les dejo el cuestionario que les menciono en la plataforma junto con el material de la presentación. Nos estaríamos viendo en la siguiente semana ya con los últimos temas para poder cerrar y verla en efecto lo del examen. Yo creo que el examen van a ser unas 10, 15 preguntas de todos los temas con tiempo suficiente para que lo puedan contestar. Sencillo, relación, bueno, opción múltiple para que no tengan tanta presiones. Se trata de que aprendamos la mayor cantidad de los conceptos posibles. De acuerdo. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, compañeros. Gracias, licenciado. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Hasta luego, gracias.